Bancaria. Hablamos con Armando Cébola, excombatiente de Malvinas, uruguayense. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre te saludan. ¿Cómo estás, Armando? No, más bien, estos días tan especiales que están sucediendo, un tanto feliz por lo que ha sucedido, que escuché recién justamente que estaban hablando de los familiares que viajaron hacia Malvinas por los reconocimientos de los cuerpos y bueno, también en cierta forma comprendiendo un poco cómo son las situaciones, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué tal, Armando? Juan Antonio te saluda. ¿Cómo te va, Juan? Sí, decíamos, recién nos planteábamos ante una lectura que trajo Anita, en cierto momento dice, somos 44 millones de malvineros, y yo pongo en duda eso porque decía, ¿no? Me aventuraba a pensar que si fuera cierto, no estaríamos hablando de la recuperación de Malvinas, sino que estaríamos hablando de la provincia Malvinas. A la luz de estos últimos acontecimientos, cuando vamos, porque por un lado, bueno, llega para los familiares probablemente el hecho de que haya un lugar donde sepan que están sus muertos, pero para todos los demás me parece que es la renovación de una deuda que no hemos pagado todavía. Y o sea, yo creo, o sea, en realidad nosotros creemos que siempre faltó ese reconocimiento que a pesar de que las cosas han cambiado mucho, que la gente, el pueblo ha cambiado mucho y ha comprendido muchas cosas, todavía no se llegó a entender realmente lo que ha hecho cada uno de los que estuvimos en ese lugar, más allá de los que quedaron ahí, ¿no? Que quedaron por nosotros. Uh-huh. Yo lo que o sea, siempre tomamos en cuenta es la falta justamente de comprensión. Yo sé que no es fácil que la gente comprenda algo que no vivió. En realidad nosotros siempre decimos que la guerra es como que fue de un lado donde muy pocos del pueblo argentino vivió realmente esa guerra. La vivió desde afuera, de no ser, bueno, todo lo que es la parte del sur, que hoy día obviamente vive también la gesta de Malvinas desde otro punto de vista, pero porque vivió los apagones, porque vivió las alarmas de los bombardeos, que eran posibles que ya estuvieran ahí en ese lugar, y un montón de cosas. Entonces ese pueblo vivió gran parte de la guerra. El resto lo vivió a través de una información, entonces más que nada una información radial. Entonces justamente es ahí donde es muy difícil que se pongan en la situación y comprendan este tema, ¿no? Uh-huh. Es ahí, yo creo que es ahí la diferencia. Uh-huh. Sí, de todas maneras, Omar Benítez, creo que es Omar Benítez, ¿no? Era un nombre en el calendario de la memoria, digamos, ¿no? Y hoy ha tomado cuerpo. De todos modos, perdóname que te corte, Benítez ya estaba identificado, ¿eh? Perdón, sí, lo que pasa sí, es que Benítez ya estaba identificado, sí. Decía, quienes están identificados han dejado de ser un nombre en el cuaderno y han pasado a ser una memoria presente, más allá del infortunio de estar en Malvinas como testimonio de que estuvimos allí. Claro, sí. No, ni hablar. Yo siempre, o sea, y esto bueno va personal, siempre tuve un tanto de rechazo con respecto a lo que era, más que nada, lo que yo sentía como una usurpación de tumba, ¿no? Como en un primer momento se habló de lo que era una usurpación de tumba y, bueno, pedir autorización a sus familiares y todo esto. Pero más que nada, o sea, yo tuve
no sé si cómo lo diría, suerte o mala suerte de tener, estando prisionero, tener que junto a compañeros, a otros compañeros que nos dividieron en grupos, ir a sepultar a esta gente en el mismo campo de batalla, en la que fue, bueno, nosotros algunos encontramos con identificación y otros no, los cuales fueron enterrados con sus pertenencias. Y bueno, fui uno de los que me dolió mucho. En un momento aparecieron en las redes sociales, aparecieron unas fotos, unas imágenes cuando estaban las escaleras en los pozos en las fosas, donde estaban sepultados ahí en el cementerio, que para mí, lógicamente, por lo que nos tocó hacer, a mí me afectó muchísimo eso. Entonces yo lo tomaba como una agresión muy, muy grande, pero nunca me había puesto tampoco en el lugar de un familiar. Hoy día los familiares que han encontrado a su hijo, su esposo, su hermano, o en este caso su familiar identificado, obviamente está la diferencia entre un familiar y una persona como me toca a mí o a cualquiera de mis compañeros que fuimos a hacer la sepultura en el campo de batalla. Sí, por ahí sentimos un poco de respeto por perdón, por los que estuvieron por los que se encargaron más que nada de trasladar los cuerpos, más que nada por el hecho de que justamente hoy veo que están entregándole muchas cosas o mostrándole muchas cosas a los familiares, de las cuales nosotros cuando los sepultamos fuimos guardando dentro de los bolsillos o en la envoltura que lo hacíamos en el poncho de agua. Todo lo que tenía como pertenencia se lo envolvíamos en el lugar, y hoy fueron, o sea, quiere decir que esta gente sacó los cuerpos del lugar, los sepultó en el cementerio que después se hizo, y estamos hablando que muchos los sepultamos casi a 90 kilómetros del cementerio donde está hoy. Claro. Tuvieron el respeto, yo lo veo así como respeto a cumplir algo que terminó en el lugar que corresponde, ¿no? Entonces hoy día, bueno, fue la posibilidad de identificarlos, hoy día fue la posibilidad de que muchos familiares estuvieran en el lugar, reconociendo y viendo, por lo menos abrazando a su hijo o familiar, que la verdad sí duele mucho. Más que nada hoy yo estaba viendo justamente unas fotos que me mandaron de algunas madres arrodilladas adelante de esa identificación, y la verdad te digo, no es fácil para mí sobrellevar esto por un montón de situaciones. Armando, o sea, sí. 35 años después, esta situación que se da particularmente hoy con estas tumbas que fueron identificadas, sumado al contexto nacional que acompaña en cuanto a teoría de los dos demonios, retroceso en derechos humanos, 2x1, libertades a los genocidas, bueno, diferentes situaciones que bueno, Ara San Juan, 44 vidas sin alguien que las busque. Digo, ¿cómo se vive este año en particular el aniversario de la Guerra de Malvinas? Yo no sé si un poco cambia, es porque va cambiando nuestra edad, no sé si es porque este museo, este lugar donde estamos pregonando día a día el legado que tenemos nosotros, no sé si justamente es eso lo que nos va marcando un poquito más ese nudito en la garganta, o qué sé yo, uno siente angustia porque no ve no ve solución a todo esto. O sea, vos me estás hablando de un montón de cosas, por ejemplo el submarino, por ejemplo, un montón de cosas que me nombraste, y yo lo que veo es que no sé, pareciera que no se le busca solución.
Yo sé que hay muchas cosas que por ahí no se pueden hablar, como nos pasó a nosotros cuando volvimos de Malvinas, había muchas cosas que no se podían hablar. Va a pasar mucho tiempo para que esto se pueda volver a hablar y que se comprenda realmente las cosas como son. Hoy juzgar o decir pasó esto o pasó aquello con el submarino, pasó esto o pasó aquello con lo que tiene que, con todas las cosas que están sucediendo, pero realmente mirándolo desde el punto de vista nuestro es como que hay muchas cosas que se dejan de lado y hay muchas cosas que no se le dicen al pueblo. Bien. O sea, venimos mintiéndole desde hace mucho tiempo y no importa el gobierno que esté, yo lo que veo es que se le miente desde que comenzó la democracia, antes de que empiece la democracia y después también. O sea, no hay un momento en que se diga, bueno, acá se terminó y esto es la verdad de todo esto, pero realmente es la verdad. Por ahí nosotros todo lo que vivimos lo volcamos a todos los que vienen a la sala, porque la verdad es lo que vivimos. Y sí, hay mucha gente que le llega y dice, pucha, sí, yo lo entendí mal o lo interpreté mal. Así que todas esas cosas, obviamente, nos van afectando, nos van... Claro, en cierta forma nos van... Vos hablabas del cambio de visión en la medida que uno crece, y es lógico que además, me parece a mí, tengo la impresión, o al menos esa es mi forma de verlo, de que Malvinas es como un tema aparte, digamos, que no puede y en algunos casos no debe tampoco mezclarse con otros, aunque haya habido, por ejemplo, en el caso de torturas, etcétera, otra problemática dentro de la misma problemática de Malvinas. Aquí hay una sola cosa indiscutible, es que los héroes de Malvinas son ustedes, que tienen un lugar, que tienen una verdad, que tienen algo para contar, algo para informar, algo que seguramente cada año van descubriendo que antes no sabían y por lo tanto tampoco sabíamos nosotros, pero que es como que no sé, me parece se ha puesto una campana sobre el tema de Malvinas en buena hora desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves. Sí, no, ni hablar, yo o sea, a lo único que por ahí todavía sigo quejándome, y parece una queja de muchos años, ¿no? O sea, yo lo que veo que a pesar de que uno se preocupa por tratar de informar, de ser un poco una especie de libro que está vivo todavía para poder relatar o poder contar la experiencia de cada uno, todavía en muchos lugares no te dejan llegar, o sea, no comprendo por qué causa, cuáles son los motivos, pero en vez de ayudar a que esto se propague un poco más, o sea, se mueva un poquito más, no existe. Si no es por el docente específicamente que busca, o por el alumno que también busca, porque en muchos casos hemos tenido la posibilidad de tener los alumnos que son los que están buscando o haciendo trabajo sobre el tema, más allá de que hoy día se haya incluido en la currícula escolar, que hoy día se maneje, bueno, solo una semana o 3 días del tema Malvinas, no tienen que olvidarse que no somos próceres, pero somos parte de una historia, si bien es una historia muy reciente, o pónganle lo que quieran llamarle, todavía este libro, o sea, el libro de cada uno de nosotros, por lo menos de los 7 que estamos dentro de la sala, y hablo también de los 15.000 que están a la vuelta de todo el país, tienen la posibilidad de escuchar de nosotros realmente la verdad. O sea, no comprendo por qué por ahí hay muchas trabas, y esto creo que lo entienden. Yo muchas veces no lo quiero decir para no molestar a nadie, pero es la realidad de todo esto. No hay apoyo realmente de ninguna parte, ni siquiera de educación, de gobierno, de nada, al contrario. O sea, sabemos bien que esto es algo que, o sea, ronda acá a la vuelta, y
y quien dice, bueno, muchachos, bien en las escuelas, la mayoría de las veces son los docentes. No hay otro, no viene de arriba esto. Y en muchos casos hemos recibido invitación para ir a algunos lados y ellos se piensan de que esto lo maneja el gobierno y que nosotros tenemos la obligación de ir. Entonces cuando le explicamos que realmente esto acá está hecho prácticamente todo a pulmón, no lo comprenden, dicen que no puede ser. Sí, totalmente. Por eso te digo, o sea, hay muchas cosas que habría que cambiar. Por eso me refiero a la verdad, por eso me refiero a que se comprenda de que nosotros no es que queremos ser próceres, no es que queremos ser héroes, simplemente es contarle la vivencia, contarle lo que pasó para que no vuelva a suceder. Es esa nuestra historia. Sí, Anita. No, digo, lo que vos querés decir es que de alguna forma se habla de Malvinas, se homenajea a los caídos, a los excombatientes, pero de una manera un tanto superficial y no adentrándonos a lo que realmente pasó. Y en esto te repregunto, ¿cuál es la verdad que vos tenés para contarnos y cuál es el mensaje para vos más emergente, sumamente necesario de identificar, de procesar y de naturalizar los uruguayenses, los entrerrianos, los argentinos? Mira, yo lo que siento y veo en muchos de los casos, que nos falta, y esto, perdonen, pero realmente para mí es falta de educación, o sea... Sí. A ver, falta de educación me refiero para que la persona comprenda y se sepa defender. Hay muchos que por ahí son manejados directamente por diferentes motivos, por diferentes personas, son manejados de una manera tal cual está sucediendo hoy día en Malvinas. Yo siempre dije, o sea, me llamó la atención lo que sucedía en Malvinas, pero también lo veo acá. Yo lo que veo es que en Malvinas no les dan estudios suficientes como para que la persona no crezca intelectualmente, para que sea fácil de manejar. En este lugar, acá en donde vivimos, en nuestra querida Argentina, nos está pasando algo muy parecido. O sea, obviamente hay mucha gente que tiene la capacidad de sobrellevar esto, pero hay mucha gente que no. Entonces justamente ahí es donde están los problemas. Lo que uno desea es que esto cambie para que no suceda lo que sucedió con nosotros. Malvinas no es un caso aislado. Malvinas tiene un montón de cosas, no solo es nuestra, sino que también dejó en nosotros una marca de la cual no la podemos borrar con una pastillita, no la podemos borrar con un psicólogo. Ese es el tema. O sea, nosotros no queremos que a nadie le pase exactamente lo mismo. Para eso tiene que la persona que esté frente a algo o llegue a ser algún día presidente, tiene que ser consciente de que estas cosas no llevan a nada. No digo que regalemos las cosas, al contrario, se están regalando hoy día y sin que nos demos cuenta. No me quejo de ningún gobierno, yo no me interesa qué gobierno esté, yo lo que quiero es que la persona que esté al frente de todo esto sea realmente argentino y tenga lo que se necesita para ser argentino. Así como nosotros nos tocó defender la patria, que ellos la defiendan de la manera que corresponde. Para eso se necesita justamente estudio. Se necesita estudio y se necesita conciencia para no perder las raíces que estamos perdiendo el día de hoy. Sí, y creo que lo voy a decir yo para no dejártelo a vos, pero creo que estamos en un proceso de desmalvinización concreta, reconocimientos a la Gran Bretaña de distintas alternativas, como por ejemplo mandarle todo el oro que había en el Banco Central para garantía de crédito futuro, digamos, resucitó Roca y Lavarian Brothers. Pero es un análisis político propio que me permito hacer en este sentido, porque creo que forma parte de lo que estás diciendo. Malvinas no es un pedazo de tierra, Malvinas tiene que ser una causa. Claro. Si no es una causa Malvinas,
y Malvinas pasa a ser un depósito de gente que ha quedado como testimonio de una guerra. Digamos, no tenemos que estupidizar el sacrificio de nuestros hermanos. Eso Claro. es lo que me parece. Sí, exactamente. Y otra cosa, Malvinas no tiene que ser el 2 de abril. Malvinas Claro. tiene que ser todo el año, o sea, es parte de nuestra historia. O sea, más allá de los que estamos vivos, más allá de lo que podemos hoy ofrecer, Malvinas tiene que ser todos los días. Pero digo Malvinas por el hecho de ser argentinos, de tener el corazón de argentinos, y hablo en general, o sea, ponemos a Malvinas como parte de un ejemplo, algo que a nosotros nos costó mucho y nos cuesta mucho llevar adelante, pero para el resto de los argentinos, que lo tomen como decir, bueno, esto es mi patria, esto es lo que yo tengo que defender dentro del continente nada más. O sea, yo me refiero a eso, o sea, buscar la manera de que cada uno de los jóvenes comprenda, no solo tenga el estudio suficiente para llevar adelante las cosas, sino que comprenda por qué lo está haciendo, que sienta por qué lo está haciendo. Que es eso lo que, bueno, nosotros intentamos llevar de una manera u otra. A mí me duele muchísimo muchas veces cuando pasan cosas que las estás viendo y te das cuenta de que por ahí en algunos casos sucede de que porque los están convenciendo por algo, lo llevan a cualquier persona, la llevan, no importa que sea joven o sea mayor, he visto que han convencido a gente mayor sin ningún problema, y entonces justamente esas son las cosas que no se deben hacer. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, obviamente, pero también cada uno tiene el derecho de tomar su propia decisión, y que su propia decisión sea lo que lleve adelante justamente un país, ¿no? Bueno, Armando, muchas gracias por estos minutos, por los minutos de siempre. En realidad siempre te molestamos a vos por una cosa o por otra, pero en tu nombre, a todos los compañeros que están allí manteniendo la sala, pero sobre todo la memoria, que es particularmente lo que debemos mantener. Muchas gracias. Y si me permitís, nombro a mis compañeros para que estén presentes. ¿Cómo no? Que bueno, lo tenemos a Eduardo, Ulises Monzón, Ricardo Lucero, Andrés Acrich, Díaz Aníbal, Rosendo Torres, y bueno, como recién dije Eduardo, no le nombré el apellido, Eduardo Parada. O sea, son todos los que estamos metiendo la fichita día a día para que esto siga adelante. Llevamos 10 años y en esos 10 años nos enorgullece a lo que hemos llegado, porque la verdad que nos superó, nunca imaginamos que íbamos a poder aguantar tanto, pero bueno, a pesar de que hay muchas cosas que nos frenan, muchas trabitas que tenemos, seguimos adelante y eso creo que es lo importante. Bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos y buen día. Buen día, Armando Cébola, veterano de Malvinas. Él